tengamos estas sesiones pues, de seguimiento, de pues, un intercambio de ideas, probablemente resolver algunas dudas. Y bueno, ayer tuvimos una sesión ya por separado con los ministerios públicos y con los defensores, y por lo menos desde mi perspectiva fue muy productiva, muy rica. Continuamos confirmando que, bueno, ya lo decían los instructores internacionales, Frank y Alejandro, que se fueron muy sorprendidos. Desgraciadamente ya no se pudieron despedir de los jueces, ni un servidor agradecerles, pero se fueron muy sorprendidos del avance que en una semana habían logrado todos ustedes. Frank y Alex llevan haciendo a lo mejor esto ya tiempo, y dice, la verdad es que alumnos o abogados que toda la vida han vivido con ese sistema, en una primera semana no vieron tal avance como el que vieron acá, ¿no? Y yo ayer también lo seguí confirmando. Me dio mucho gusto ver que pues parte de lo que se había explicado, o gran parte de lo que se había explicado, había sido muy bien entendido y ya aplicado con casos concretos que trajeron ayer tanto fiscales como defensores. Y eso pues la verdad pues da gusto y sigue volviendo a un servidor optimista de que esto va a funcionar bastante bien. Estas sesiones de seguimiento, les digo, pues más bien son para eso, para también hacer algunos ejercicios, ya empezar a ver casos, como dice Silvia Pinal, de la vida real, y tratar de definir algunas cosas. Ayer le explicaba a los ministerios públicos y los jueces de este segundo módulo, a los ministerios públicos y defensores de oficio, pero ahora a las señoras y señores jueces, bueno, como también creo que ya se había mencionado, es un módulo especializado. Ya los cursos se van a impartir por separado, ya exclusivamente a jueces, y ahora sí abocado directamente a la función jurisdiccional en este tipo de procesos. Tengo entendido, vienen dos jueces, un juez de garantía, que es el que se equipara al juez de preparación de Chile, y un juez de juicio oral. Tengo entendido que se va a dar por separado el módulo, una vez que se defina probablemente qué jueces irían a preparación y qué jueces irían o serían de juicio oral. Aunque bueno, todavía esto se está definiendo, porque en una semana sí sería muy difícil abordar los dos temas. Entonces nos recomendaron estos instructores chilenos, estos jueces chilenos, que lo mejor sería darlo por separado, porque no se agotaría el temario, tanto de garantía como de juicio oral. Y la verdad es que sí, la función cambia un poquito, ¿no? La función entre el juez de preparación y el juez de juicio oral, ustedes ya lo han visto y lo pudieron haber percibido, es distinta. El juez de preparación tiene más una función de garantía, ¿sí? Que el juez de juicio oral, pues básicamente la función primordial es dirigir la audiencia, ver que el juego sea justo conforme a las reglas de equilibrio, etcétera, y bueno, lo más complicado, dictar sentencia definitiva, ¿no? Ya se irá analizando todo esto. Y yo hoy día quería empezar con un tema que no abordamos en el curso, porque el curso estaba muy enfocado a lo que era el juicio oral propiamente dicho, porque con razón ayer un defensor me corregía y me decía, bueno, es que cuando hablamos de juicio oral, ¿de qué estamos hablando? ¿Todo el proceso o del juicio oral? Entonces, para evitar esa confusión, porque ya veíamos que el código habla de juicio oral, pero entiende todo el proceso desde la radicación hasta la sentencia. Entonces, realmente cuando hablo de juicio oral lo hago en estricto sentido, es decir, esta audiencia que todos vimos, donde se presentan alegatos, desahoga pruebas, el debate propiamente dicho, y después la lectura de la sentencia. Insisto, el primer módulo se focalizó en esa etapa,
que veíamos que es la etapa central, decisiva, pero hablamos poco o nada de las etapas previas. En el otro módulo, en el curso de capacitación general, se habló algo de algunas audiencias en las etapas previas, como es la audiencia donde se resuelve o donde por lo menos se presentan conclusiones y se desahogan pruebas del procedimiento abreviado. Incluso recordarán que hicimos aquí una simulación. Se habló algo de, aunque no se vio la dinámica, que sería lo que me interesaría hacer, de la audiencia donde se resuelve la suspensión del proceso a prueba, la solicitud de suspensión del proceso a prueba del defensor y del imputado. Pero también me gustaría hoy día empezar con eso, poner un poco de énfasis en las otras audiencias del proceso oral. Yo creo que el legislador, la intención del legislador, era no solo llevar la oralidad, la contradicción y la publicidad, porque la inmediación sí se limita mucho en las audiencias previas al juicio oral, sino a las audiencias previas. Expresamente en el capítulo de juicio oral del Código se establece, por ejemplo, que la audiencia de preparación del juicio oral debe ser oral, ¿no? Y lo dice expresamente el Código. Y bueno, la audiencia primera, la audiencia de lo que se conoce como de declaración preparatoria, es también oral, y eso lo dice la propia Constitución, y es una audiencia que debe ser pública. Entonces, me gustaría platicar un poco cuál sería la dinámica de estas audiencias, para empezar a tocar también el tema de estas audiencias, ¿no? Y un poco cuál es el rol, ayer lo vimos con ministerios públicos y defensores, pero también cuál es un poco el rol que va a jugar el juzgador en estas audiencias previas. Todavía está habiendo una serie de reuniones básicamente con el Consejo de la Judicatura, el Tribunal y con la Procuraduría y Defensoría, pero básicamente creo que la próxima semana ya deben de estar definidos los criterios ciertos criterios para ver cómo se van a desarrollar estas audiencias o se van a aplicar ciertos artículos, porque realmente el Código nos da una serie de parámetros, pero que podríamos interpretar de una u otra manera. Entonces, lo que quiero hacer, y se me hace muy buena idea, tanto el Pleno del Tribunal como el Consejo de la Judicatura, es establecer una serie, ¿cómo llamarle?, de reglamento o de criterios para ver cómo se van a desarrollar ya concretamente las audiencias previas, e incluso ciertas reglas para desarrollar o ciertos criterios para cómo se va a desarrollar la audiencia de juicio oral. Esa está bastante claro en el Código, pero por ejemplo, cómo se van a resolver ciertos incidentes, cómo se van a interpretar ciertos artículos, ¿no? Yo creo que eso es importante, y para eso también va a estar el último módulo, como para ponerse de acuerdo de las reglas generales, ¿no?, de cómo se van a manejar algunos artículos que probablemente tengan alguna dificultad de interpretación. Ya decíamos, algunos a veces se contradicen. Entonces, digo, a reserva de eso, a reserva de que queden definidos estos criterios y que seguramente ya para el día 25 los instructores se les serán transmitidos estos criterios, y creo que ya podrán estar trabajando sobre los mismos ya acordados. Insisto, quería un poco ver la dinámica de estas 4 audiencias que a mí se me hacen importantes, ¿no? Y donde hay una franca intención del legislador de llevar la oralidad, la publicidad y la contradicción a estas audiencias. La primera de ellas es la audiencia que conocemos como declaración preparatoria, pero que veía yo o mencionaba que el nombre no se me hacía el más correcto, y que es la que prevé la fracción 3, apartado A del 20 constitucional, y que es la que a su vez, bueno, hay todo un capítulo, ¿verdad?, en el Código de Procedimientos Penales para el desahogo de esta audiencia. Y
bueno, más o menos lo que se ha estado viendo en esta dinámica, pues, bueno, la propia Constitución habla primero que es una audiencia que tiene que ser pública, y luego a la hora de que habla de audiencia, evidentemente ya veíamos que presupone la oralidad, cuando toda audiencia presupone oralidad. Y bueno, ahí básicamente la dinámica que se veía o que se ve que debe ser aplicada es, obviamente, estando en la sala de audiencias, ahora con la reforma procede la orden de comparecencia en los culposos no graves, no procede automático la orden de aprehensión. El legislador introdujo esta reforma en el sentido de que el Ministerio Público va a solicitar comparecencia, el juzgador citará a esta primera audiencia al imputado, a su defensor evidentemente, y bueno, con esta regla de que dictado el auto de formal prisión tiene que en 7 días exhibir las garantías de reparación del daño, posibles sanciones pecuniarias y para garantizar su libertad caucional o obligaciones procesales, ¿verdad? Y en caso de no hacerlo o de no haber comparecido, obviamente, a la audiencia, procederá seguramente la reaprehensión. Entonces, lo primero creo que de destacar es que el medio de conducencia, más que aprehensión, es una cita, claro, a menos que la consignación sea con reo presente o detenido, ¿verdad? Pero bueno, estando el día señalado para esta audiencia, que en el caso de que haya un detenido tendrá que ser a las 48 horas, todos lo sabemos, ¿verdad? Es un término constitucional. En el caso de la comparecencia, bueno, pues se fijará una fecha para que comparezca ese día, concretamente. Y es una audiencia en la que necesariamente tienen que estar, yo creo que los 3 actores fundamentales y evidentemente el imputado, ¿no? Al igual que la de juicio oral, es una audiencia donde tendrá que estar el defensor, el imputado o inculpado, el Ministerio Público y el juez de preparación. Y bueno, desde mi perspectiva, esta audiencia debe iniciarse sin perjuicio de constatar la presencia de todos estos actores, de identificar plenamente, creo, al imputado o imputada. Creo que debería de comenzar, nos da ahí una línea el Código de Procedimientos Penales, pero empezaría por, desde mi perspectiva, y esto es lo que, insisto, los criterios que se están fijando, es que ya sea el juez o ya sea el propio Ministerio Público en esa audiencia, le repita de alguna manera o le lea, en el caso del juzgador, el pliego de consignación que conforme al 193 debe de traer incito o plasmado una relación sintética, dice el 193, y circunstanciada de los hechos que se le imputan a esta persona en concreto, ¿no? Entonces, la dinámica sería básicamente este es el estilo norteamericano, el estilo donde realmente el juez lee el pliego de consignación, bueno, no todo el pliego de consignación, sino concretamente la imputación que se le hace al inculpado en esta primera audiencia. En Chile es el Ministerio Público quien oralmente le hace saber, obviamente ya lo plasmó en su pliego de consignación, pero oralmente en esa audiencia le hace saber. Es un criterio que se tendrá que fijar, pero sea una otra razón, desde mi perspectiva, el primer acto de esta audiencia es que se le dé a conocer esa imputación concreta, ¿no? Y ayer, de hecho, los ministerios públicos trajeron de 2 o 3 casos muy bien redactados, desde mi perspectiva, esa relación de hechos con una muy sencilla clasificación jurídica, ¿verdad? Y bueno, correría, por ejemplo, por poner un ejemplo de uno de los que me trajeron, bueno, al ministerio, al inculpado, ¿verdad? Déjeme ver si viene el nombre. Leobardo, vamos a poner, al imputado Leobardo o al señor Leobardo Trejo Luna, se le imputa que el día 8 de julio del 2003, siendo las 12, entre 12 y 12:45 horas,
conducía un vehículo marca Chrysler modelo 1998 tipo neón, color gris, con placas de circulación RUF 2606 del Estado de Nuevo León, a una velocidad de 60 kilómetros por hora por la calle Suazua, en sentido de sur a norte, y al llegar al cruce de la calle Ramberry, no respetó la luz roja del semáforo y se impactó en la polvera delantera del lado izquierdo contra la llanta delantera del lado derecho del vehículo marca Honda modelo 2002, tipo motor color blanco y rojo, placa de circulación LGA 75, tripulada por Rubén Pérez Pérez, quien circulaba por la calle Ramberry, resultando con lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico, mismas que pusieron en peligro su vida, y hechos que considera se actualizan las hipótesis normativas previstas en el 302, sí, ¿verdad? En relación al 65 y al 28 o al 28 al 65 del Código Penal, imputándose a don Leobardo Trejo Luna haber intervenido en el hecho delictivo en calidad de autor directo material conforme al 39 fracción primera. Más o menos esa es la definición. Acá hacíamos la observación, por ejemplo, que haría falta probablemente ver qué tipo de daño concreto traía el vehículo, ¿no? Faltó mencionarlo, vamos, en esta relación que acabo de hacer, pero la idea es, insisto, esta audiencia primera fundamentalmente es de naturaleza informativa, y la dinámica sería, una vez que se le dé lectura o que el Ministerio Público dé lectura o le haga saber, o ya sea el juzgador le haga saber esta relación circunstanciada, creo que sería sano, no está previsto, pero estaría en todo su derecho, el darle el uso de la palabra al defensor o al propio inculpado, pero creo que en una primera instancia al inculpado preguntarle si entiende los hechos que le están imputando, valga la redundancia, y en segunda instancia preguntarle al defensor si desea alguna aclaración, ¿verdad? Y creo que el defensor podría estar en toda la posibilidad de solicitar, puse este ejemplo, de decir, su señoría, desearemos que el Ministerio Público precise qué tipo de daño se produjo al vehículo o supuestamente se produjo al vehículo. Ok, se le da vista al Ministerio Público en ese mismo acto. Bueno, los daños provocados al vehículo son, no sé, rotura de llanta y abolladura en parte frontal, etcétera, ¿no? Después nos dice el propio Código de Procedimientos Penales y la Constitución, pero sobre todo esto es algo del Código de Procedimientos Penales, que hay que darle el nombre de los testigos que han declarado en su contra en la averiguación previa. También habla de leerle la denuncia. Esto hay que definirse, pero yo creo que es mucho más productivo y garantiza mucho mejor el derecho a información del inculpado el darle lectura a los hechos materia de la imputación, porque muchas veces las denuncias no traen en forma circunstanciada o no proporcionan toda la información que el inculpado requiere, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, creo que otra de las cosas que se está viendo y que sería una dinámica correcta es que el Ministerio Público en ese momento cite y mencione los antecedentes de la averiguación previa, para garantizar esta información, pero también de una vez para abrir un probable debate sobre la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El Ministerio Público decir, bueno, para acreditar estos hechos, básicamente se tienen los siguientes antecedentes en la averiguación y declaró un testigo presencial de nombre fulano que dice haber visto cómo es que el señor Leobardo se pasó el alto en esa esquina. Está también un dictamen pericial, su señoría, de evaluación que evalúa el daño en tanto, una inspección que hizo esta fiscalía donde da fe de daños al vehículo, un dictamen del médico adscrito al Hospital Muguerza donde da cuenta de que presenta lesiones
en cráneo, una fractura de cráneo, y mismas que dicho médico califica como de las que ponen en peligro la vida y van a tardar más de 15 días en sanar. Y en fin, hacer esta relación y una vez hecho esto, darle vista al inculpado, o al defensor más bien, por si desea plantear algún alegato, ¿verdad?, en contra de el cuerpo del delito, la probable responsabilidad. Creo que básicamente esta podría ser la dinámica de la audiencia. Otro acto de esta audiencia inicial, audiencia conocida como declaración preparatoria, evidentemente puede tener ahí algunos matices diferentes. Por ejemplo, si es que en ese acto deseara declarar el inculpado, ¿verdad? Ahí está perfectamente regulado cómo es que debe declarar en esta audiencia. Entonces, una vez que se le han dado a conocer los hechos que se le imputan, evidentemente pues está en su derecho a contestar el cargo, como dice la Constitución, y a rendir su declaración. Creo que ese sería un matiz. El otro matiz es que probablemente no haya un debate, que lo puede haber porque no está prohibido, y hoy en día, por ejemplo, hay abogados que presentan alegatos en esa etapa del término constitucional. Pero también otro matiz que podría existir, o alguna diferencia, es que en ese mismo acto la defensa solicite la ampliación del término para ofreciera pruebas que solicita se desahoguen en el término constitucional de las 72 horas para que el juez las tome en consideración antes de resolver la situación jurídica. Y bueno, desde mi perspectiva, entonces en ese caso habría que, vamos a decir, si no suspender la audiencia, citar a otra audiencia para el desahogo de esos medios de convicción. Aquí, digo, si me permiten hacer un comentario, un breve comentario, creo que la Constitución debió haber sido un poquito más precisa en que en este término constitucional solo se pudieran ofrecer y desahogar pruebas directamente encaminadas a destruir el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, porque por lo menos yo lo he percibido, algunos abogados lo que hacen es querer adelantar el juicio, como quien dice, ¿no? O solicitan que se desahoguen todas las pruebas de la averiguación previa, y creo que esa no es la finalidad de ese segundo párrafo del 19 constitucional, sino más bien, digo, habrá ocasiones en que uno como defensor perciba que tiene pruebas tan contundentes que van a motivar un auto de libertad y por tanto desea pues, no tenerse que esperar al dictado del auto de formal prisión y tener que ir a juicio a demostrarlo, sino, o después o antes solicitar un sobreseimiento, sino, bueno, creo que considera uno que son tan evidentes esas pruebas o que van a destruir de tal forma los datos de la averiguación que acreditan el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, que uno desea de ya, en ese término de 144 horas, presentar esa prueba para que el juzgador decrete un auto de libertad y obviamente no un auto de formal prisión. Pero está esa dinámica y bueno, se me pasó también un acto muy importante del juzgador, que es algo que creo que se va a destacar mucho en el curso a los jueces de preparación y que han puesto mucho énfasis, sobre todo ahora en el Consejo de la Judicatura, el licenciado Catarino, digo, en estas conversaciones, y fue una omisión de mi parte, es que en esta audiencia es informativa no solo respecto a los hechos que se le imputan al inculpado, sino es informativa también respecto a sus derechos constitucionales. Y yo creo que este es un acto que no debe dársele menor importancia, sino es un acto muy trascendente, ¿no? Entonces, ahí es poco claro el código desde mi perspectiva, en el sentido de que da a entender que primero se le da a conocer el hecho y después se le leen sus derechos, ¿no?
y para mí sería un poquito más lógico que el primer acto, podríamos decir, ¿verdad?, de esta audiencia o con el que se abriera la audiencia, sería donde el juzgador le hace saber, entre otros derechos, por ejemplo, su derecho a guardar silencio en esa propia audiencia. Entonces, esto es un acto creo que importante, y es una función elemental del juez de preparación, que es un juez, insisto, de garantía, básicamente, o sea, que ve que se garanticen los derechos del imputado en estas etapas previas y durante la averiguación previa, que si se van a afectar garantías como por ejemplo la privacidad del domicilio, sea con un fundamento suficiente, el fundamento que establece la Constitución, o si se quiere, por ejemplo, arraigar una persona, etcétera. Pero creo que la función, y lo verán los señores y señoras jueces que tomen el curso de jueces de preparación, que la función elemental del juez de preparación es de garantía, ¿no? De hecho, por eso se le llama así en Chile y en Colombia también, juez de control de garantías. Entonces, este acto en esta primera audiencia para mí es fundamental, y de hecho está exigido así por la fracción 9ª de la Constitución, del apartado A, artículo 20, y expresamente lo dice también el artículo del Código de Procedimientos Penales. ¿No me prestaría su? Es el 204, que como ustedes saben nos dice que el juez está obligado a hacer saber al inculpado en este acto, y luego dice la fracción primera, les decía, aunque no sé si en ese orden, no creo que sea necesariamente ese orden, y digo, son cosas que se van a ir definiendo, creo que sobre la marcha, el motivo de la acusación, leyéndole la denuncia, bla, 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 a fin de que conozca bien el hecho que se le imputa, la garantía de libertad caucional, y vamos, de ahí se va a la fracción tercera, que tiene derecho a una adecuada defensa, que tiene derecho a que el defensor se haya presente en todos los actos del juicio, y va repitiendo las garantías que establece el 20. Insisto, desde mi perspectiva, a reserva de que estos criterios se vayan fijando de cómo se van a desarrollar estas audiencias previas, desde mi perspectiva, entonces, recapitulando de alguna manera, pues probablemente lo más conveniente, y insisto, a lo mejor es lo que se termine acordando finalmente en el Consejo de la Judicatura y probablemente como criterio del Pleno de los Magistrados, es que la audiencia abra dándole a conocer sus derechos al imputado, ¿no? Le hago saber que la Constitución, el Código, le concede a usted, antes que nada, el derecho a guardar silencio, ¿sí? Usted no tiene obligación de declarar, le concede el derecho a obtener libertad provisional, o ya está usted en libertad provisional, pues yo creo que esa se puede, en fin, hacerle saber estos derechos. Por lo menos al principio, lo que sucede ya en sistemas orales más maduros es que, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto la imputación como la lectura de derechos, el imputado renuncia a eso. Entonces lo que hace básicamente el juez es decirle, ¿conoce usted la imputación que le hace el fiscal, en este caso el Estado? ¿Se le ha dado a conocer? Sí, sí la conozco. Entonces, ¿renuncia usted a que le lea esa imputación? Sí, renuncio. ¿Conoce usted sus derechos? ¿Ha sido informado sobre sus derechos? Cuando fue detenido, ¿se le informaron sobre sus derechos por la policía? Sí. Lo mismo sucede en Chile. En Chile sí se sigue haciendo la imputación en forma oral en esa audiencia, pero básicamente lo que pregunta el juez de garantía al imputado son dos o tres cosas. Una, ¿sufrió usted alguna vejación o tiene usted alguna queja, como quien dice, en contra de la policía al momento de ser detenido, etcétera? No. ¿Verdad? No, y es sorprendente, pero fíjense, es sorprendente porque, digo, la tortura en Chile existía, pero era algo recurrente, ¿no? Me contaba Rodrigo de la Barra, un fiscal que estuvo dando clases acá en la uni, en el curso,
que cuando él llegó, cuando empezó la reforma en esa área donde él estaba, en La Serena, en esa región, bueno, las prácticas eran comunes de carabineros, de los detenidos los traían dando vueltas y que el pocito y más o menos técnicas conocidas por acá, por estos lugares. Y dice, fue tal la transformación, primero por el control del fiscal, ¿no? Que el fiscal obviamente ya no iba a permitir ese tipo de cosas, pero luego, al darse cuenta los policías que iba a haber una audiencia, que allá se llama de formalización de la investigación y de control de detención, donde se le iba a preguntar al imputado y donde las veces que el imputado decía algo de esto, pues el juez ordenaba una investigación, etcétera, pues se dejó de hacer porque era mucho más fácil que se fuera a poner en evidencia, ¿no? Este tipo de abusos, pero además allá hay reglas muy específicas de exclusión de prueba ilícita. Y entonces el fiscal era también uno de los interesados en ver que no se cometieran estos abusos porque a lo mejor la confesión perdería validez, a lo mejor el allanamiento hubiera perdido validez, o sea, el cateo, porque no había orden judicial. Entonces, el fiscal era el que primero empezaba con la policía y decía, espérate, no cometas estas, perdón por la expresión, burradas, porque lo que vas a hacer es que me van a excluir la prueba y se me va a venir abajo el juicio, la acusación. Yo no voy a tener prueba que llevar a juicio. O bien, y lo mismo con, ya lo mencionábamos, con la cuestión de la cadena de evidencia y del aseguramiento del lugar de los hechos. Oiga, tengan cuidado cuando lleguen al lugar de los hechos, porque si no, me excluyen la prueba, y si no me excluyen la prueba, en juicio oral la defensa me va a hacer trizas. Cuando yo presente esta evidencia, van en un contraexamen a sacar que no se siguió una cadena de custodia, entonces que hay dudas serias de si el objeto es el mismo que se recabó en el lugar, o si no se contaminó esa evidencia, y qué tan confiable es, ¿verdad?, el resultado del dictamen de ADN o de huellas dactilares, ¿no? Entonces, estas audiencias van creando un control sobre la etapa de investigación. Pero bueno, regresando a la dinámica de esta primera audiencia, decía, lo primero creo que sería, en otros países ya es tan recurrente que en Chile lo que se hace después de preguntarle si sufrió algún abuso o alguna queja, le dice, ¿y le fue informado sobre sus derechos? ¿Está usted informado sobre sus derechos? ¿Su defensor le ha informado sobre sus derechos? ¿Señor defensor le ha informado? Sí. Y entonces se ahorran esta lectura. Pero, pues mientras no se fije otro criterio, digo, el problema es que el 204 obliga al juzgador a enterarle. No sé, a lo mejor ahí se puedan ir fijando criterios, incluso criterios también de jueces de distrito, colegiados, de que se puede renunciar una vez preguntándole al imputado. Pero mientras no, creo que la audiencia debe empezar dándole a conocer en esa audiencia oralmente sus derechos, ¿verdad? La primera petición. Claro. Sí, de hecho, como usted dice, o sea, es una prelación que da a entender el legislador y bueno, o sea de una u otra manera, y creo que el criterio que usted menciona es muy correcto, muy adecuado, pero sea de una u otra manera, sea que primero le doy a conocer la imputación, ¿verdad? Pero después tendré entonces que darle a conocer todos estos derechos, porque no nada más es el derecho a guardar silencio, sino su derecho a obtener libertad provisional, su derecho a una adecuada defensa, que si no desea nombrar defensor, ¿verdad? Claro que ahí va a estar el defensor, puede nombrar al defensor que él quiera, su derecho a ofrecer pruebas, su derecho, en fin, todos estos derechos elementales, algunos que se podrán ahorrar por razones obvias, como el derecho a tener un traductor, pero se le puede mencionar. Si usted no entiende suficientemente el español, tiene derecho a que se le designe un traductor durante todo el proceso. Pero efectivamente, el orden que fija el legislador es ese, y sin perjuicio de que se vayan fijando los criterios, pero sea uno u otro, lo que quería destacar es que debe darle a conocer
sea antes o después de darle a conocer la imputación, los derechos que tiene y que la Constitución le consagra, ¿verdad? ¿Él lo solicitó en la audiencia? O sea, en ese acto solicita, le muestren los cheques. Oficiosa. Es que el temor que tengo es que si seguimos con este, vamos, excesivo, ¿cómo llamarle? Trámite, pues entonces las audiencias de declaración preparatoria se nos van a ir a 12 horas, ¿no? Porque ese es el espíritu legislador. Si la base fundamental eran unos cheques que supuestamente eran de hule y se los presenta en copia siempre, estos son los cheques, ¿no? ¿Quién sabe? Porque no conoce el original, yo quiero ver si es mi firma, no es mi firma. Ándale. ¿Y dónde los tienes? Ah, es que están en otro juicio, en otro juzgado. Qué novedoso. Se agarraron por los dos frentes. En el manual se establece que se menciona en la prueba que un cheque, por ejemplo, lo pone como ejemplo, hace prueba por sí mismo. O sea, no tienes que leer contenido, o sea, solamente por mostrar. claro, es un documento público. Que bueno, O sea, no se pierde tiempo, vaya. Le muestra la acusada, lo reconoce, si es se agrega. Pero se lo mostraste. Aquí en ese caso particular que habla Mario, Pues este documento va a ser. supone que no se lo mostró. Quiero pensar que a lo mejor el juez de garantías leyó la diligencia y en ninguna parte se estableció que se le había mostrado el documento. Pues nada, aquí está, ¿para qué ya lo demás? Quizás si lo mostraron, pero no lo hicieron, no lo aceptaron. No lo aceptaron también, ¿verdad? y ¿Para qué leer todo el papelón de ese tamaño si nada más en ese cachito, en 3 renglones? No le mostraste nada a la diligencia del prepa. Adiós. sí, y yo creo, ¿Estás buscando cualquier cosita? Sí. es que aquí, Primero pues sobre cero, si no, para recorrer el procedimiento. aquí entra justo el tema, y que digo, como vemos, no está definido, de qué información se le debe proporcionar en esta audiencia. Ya vemos ahí un ejemplo, y qué bueno que lo mencionas, lo citas. ¿Qué información se le debe proporcionar en esta audiencia al imputado? Déjenme decirles qué se me ocurre a mí, digo, y obviamente pues no trato de, y es algo que yo vi o que de alguna manera se puede superar o evitar que esta audiencia se convierta en una lectura de toda la averiguación previa, porque no sé, a mí por lo menos se me haría muy poco práctico que esta audiencia se convirtiera en eso. Y algo que pues se me ocurre, y que por ejemplo así lo han resuelto en Chile, es que bueno, hoy en día incluso hay derecho a obtener copias de la averiguación previa. Entonces, más bien, casi siempre el juez de garantía en esta primera audiencia lo que le dice al defensor: señor defensor, ¿usted tiene copia de los antecedentes de la averiguación del fiscal? Sí, tengo copias. Y ahí las tiene incluso. Ok. O ahí el defensor podría plantear: ¿sabe qué, su señoría? El fiscal no me ha querido dar copia de la investigación, de su expediente de averiguación previa, ¿no? Y entonces no me he podido enterar. Al momento en el que el juez ha verificado que el defensor ha tenido acceso, o por lo menos no hay una queja del defensor en esta primera audiencia en ese sentido, de que el fiscal le ha ocultado información o no le ha querido incluso dar copias, ¿sí? Se puede dar a entender que conoce perfectamente, ¿verdad?, los motivos de la averiguación y los documentos y los testimonios, etcétera, ¿no? O sea, podría ser una fórmula para evitar, desde luego,
que ahí en ese acto el Ministerio Público tenga que o suspender la audiencia para que el defensor se ponga a revisar toda la averiguación previa, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros no hacemos en la diligencia de preparatoria tal cual viene el 204, que es una copia fiel y correcta de lo que habla el 20 constitucional, si no lo hacemos así, no lo plasmamos en la diligencia, pues en un pedacito de papel sanitario usado piden el amparo y se lo van a conceder, pero así. Pues, oiga, no, ni esto, ni esto, ni esto, oye, pues ¿qué Pero, tienes? ¿De qué se trata? digo, yo nada más quiero, digo, esto es motivo, claro, motivo de interpretación. La fracción primera lo que dice es lo siguiente, dice, le tiene que dar a conocer el juez, dice, el motivo de la acusación, leyéndole la denuncia o la querella, el nombre de la persona, el nombre o personas que le imputan la comisión del delito o delitos, la naturaleza y causa de la acusación para que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo en ese acto. Yo identifico nada más leerle la denuncia o querella, darle los nombres de los testigos que declaran en su contra, obviamente en la averiguación previa, o han declarado en su contra, y darle a conocer la naturaleza y causa de la acusación, es decir, para que conozca bien el hecho punible que se le atribuye, que desde mi perspectiva, insisto, queda satisfecho perfectamente con la lectura de los hechos del pliego de consignación en la parte donde el Ministerio Público está relacionando los hechos conforme al 193, párrafo segundo. Yo no veo aquí, o por lo menos no lo interpreto así, que exista la obligación de leerle todas las declaraciones, ni siquiera habla de mostrarle los documentos, ¿no? Claro que esto ha sido, pues ya un juez de distrito, por lo menos motivo de interpretación, de que si yo solicito ver los documentos, tengo derecho a que se me muestren en ese acto, ¿no? Nomás que los jueces de distrito piensan bien contrarios a nosotros, que son jueces de garantías. Ellos por cualquier cosita te reponen el procedimiento. Son criterios de los señores jueces, ¿y cómo le hacemos? Pero déjenme hacerles ahí un comentario. Estas audiencias van a ser grabadas, ¿sí? Entonces, o sea, bueno, va a quedar constancia de que el juez le hizo saber todo esto, o sea, grabado. Entonces, aquí a lo mejor no va a ser necesario transcribirlo porque aquí la constancia va a ser la grabación. Entonces, si el juez de distrito quiere confirmar que se cumplió con esto, pues entonces, pues que escuche el CD y vea donde el juzgador le está haciendo saber que todos sus derechos, que se le leyó la denuncia o la querella, ¿sí? Y que se le dio a conocer el nombre de los testigos. Sí, pero no entiendo por qué la diferenciación. Ajá. No, las audiencias previas en el proceso penal oral, es decir, aquellos por culposos no graves, son orales. O sea, eso lo dice expresamente, empecé diciéndolo, porque además aquí la Constitución y el propio Código habla de audiencia, ¿verdad? Y entonces, obviamente, creo que lo decíamos desde el principio, el proceso en todo su conjunto es oral, como regla general. Obviamente
el ofrecimiento de pruebas es por escrito, el auto formal de prisión se dicta por escrito, bueno, todas las resoluciones, de hecho va a haber una transcripción escrita sin perjuicio de que sean dictadas en la propia audiencia, pero digo aquí vamos a decir que la gran mayoría de las decisiones se van a tomar en audiencias, ¿verdad? Previo un debate entre las partes oral, o sea, yo por eso mencionaba que la oralidad, el legislador, la intención del legislador es introducir la oralidad no nada más al juicio propiamente dicho, sino a las etapas previas. No. Ah, claro. No, yo estoy hablando de que sí va a ser muy larga esta audiencia de declaración preparatoria. O sea, si en esta audiencia los jueces de distrito, según me dicen, están exigiendo que, bueno, casi entonces le leas todo el expediente de averiguación previa al imputado, pues estas audiencias se van a ir de veras a horas, ¿no? O sea, realmente creo que ahí va a haber un problema. Pero yo estaba hablando de esta audiencia, obviamente la de juicio oral, bueno, ahí no hay que leerle la denuncia o la querella, ahí en el alegato de apertura pues hay que expresarle los hechos por los que se le acusa y lo que ya vimos, ¿no? Que contiene el alegato de apertura, y el acusado tiene el derecho a declarar en cualquier estadio de la audiencia de juicio, eso lo dice también el código. Pero ¿dónde dice que por escrito? Pero tomará, no sé, perdón, yo no coincido en que tomará es por escrito. Pero la regla de la preparatoria es la oralidad. El 20 fracción tercera dice en audiencia pública y luego también lo dice el 201. Dentro de las 48 horas contadas desde que el detenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial, se procederá a tomarle su declaración preparatoria. 202. A ver. Sí, es que yo lo aclaré desde el primer día. El proceso penal es oral, no nada más. A ver, es que no sé si podamos, comentar, hacia acá, porque creo que es muy interesante y insisto, básicamente otra de las funciones de estas sesiones es, ahora sí, discutir estos temas, cosa que yo les pido una disculpa, durante el curso siempre decía, no, ahorita no vamos a discutir eso porque si no hubiéramos avanzado, creo que en los temas, y me tocó jugar desgraciadamente ese papel de a veces cortar los debates, ¿no? Pero estas sesiones son para eso, pero el chiste es que todos podamos oír los puntos de vista de los demás. Insisto, creo que no nada más el juicio oral o el propiamente dicho va a ser oral, ¿verdad? En ese sentido, sino la audiencia de preparación es oral, así lo dice expresamente, y esta, al ser una audiencia, dice el 202, la declaración preparatoria se desahogará en audiencia pública. Si no fuera oral, ¿perdón? La verdad es que ni el 24 ni el 202 lo interpreto yo como que esto deba ser por escrito, ¿no? Bueno, a ver, qué bueno que sacamos, fíjense, ¿qué diferencia es? Es que una cosa es cómo registro yo la averiguación y otra cosa, yo destacaría dos cosas porque creo que estamos empezando a entremezclar reglas del procedimiento ordinario y no estamos tomando en cuenta las reglas especiales del procedimiento oral, previstas en este capítulo primero del título decimocuarto. Dice el 25 que no es aplicable porque frente al 25 tenemos el 554.
¿sí? Que nos dice que las audiencias se registrarán por videograbación, audiograbación o cualquier medio apto para producir fe que garantice la fidelidad e integración, bla, bla, bla. O sea, el 25 se excluye por el 554. Recordemos que cuando hay una regla especial, aplica la regla especial del proceso oral, ¿sí? Y no aplica la regla general, de la parte general del código. Sin perjuicio de eso, veamos lo que dice el 25. Dice, cada diligencia se asentará en un acta por separado. O sea, una cosa es cómo registro yo lo que se dice en la diligencia, y otra cosa es que esa diligencia ya obre, por ejemplo, la declaración por escrito. O sea, lo único que varía es que en una se asienta o se registra en un papel y otra que se registra en un video, pero nada nos dice la forma de registro que una tenga que ser oral y la otra no. No sé si me explico, ¿no? O sea, no sé a qué te refieras tú cuando hablas de que la declaración preparatoria es por escrito, debe constar en un acta o que debe de rendirse mediante un escrito. Eso es lo que no comprendo. Pues ya queda un poquito más claro, ¿verdad? O sea, la inquietud era que pensamos que el inicio del juicio oral, a partir de ahí todo es oral. Y todos pensábamos que iba a haber algo por escrito previamente, incluida la preparatoria. Esa fue la confusión en el periodo de preparación. Como que lo público no es sinónimo de que sea oral. Pero la audiencia sí es sinónimo de que sea oral. No. Perdón, pero es que audiencia de oír, yo no veo audiencias escritas, ¿verdad? Bueno, yo nada más quiero hacer una observación. Bueno, A ver. es que la audiencia es... Y nada más quiero hacer una observación. La declaración preparatoria siempre ha sido oral. O sea, la declaración preparatoria siempre ha sido oral. En ocasiones se presentará por escrito, pero en principio siempre ha sido oral y se registra a través de una mecanografía. Es que la diferencia está en cómo se registra lo que se dice oralmente. Pero no confundir que se diga por escrito o que yo presente al juez la información en un escrito a que lo que yo digo y lo que dice el Ministerio Público y lo que dice el imputado y lo que dice el juez se asiente en un acta por escrito. En eso estamos de acuerdo. Yo en lo que difiero un poco es que el hecho que diga audiencia, esto no lleva implícito que sea oral. Audiencia quiere decir que lo oye mucha gente, no necesariamente que todo tiene que ser de manera ¿Pero cómo verbal. lo va a oír? Bueno, porque se supone que es en audiencia pública, o sea, va a haber gente, además de los implicados, ¿verdad? A eso se refiere. Entendemos que el propósito es que sea de manera verbal, y eso está comprendido por todos nosotros. No, yo creo que aquí las inquietudes están surgiendo. ¿Qué va a pasar cuando haya una impugnación derivada de estas aparentes confusiones ante los jueces de alzada como los de jueces de distrito? Ese es el quid de nuestras inquietudes, nada más, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. No, bueno, déjeme decir, a ver, nada más vamos a seguir comentando. Licenciado, perdón, a lo mejor con este comentario despejamos la duda, porque el 555 no me dice, nada más tomará en su caso la declaración preparatoria, y luego el 558 dice, la audiencia de preparación del juicio oral será dirigida por el juez de preparación de lo penal, quien la presidirá en su integridad. Y lo dice, se desarrollará oralmente. ¿Sí? Entonces, la audiencia del 557 sí prevé que puede ser oralmente. A lo mejor aquí el 555, pues en su caso hubiera dicho que también esa diligencia se desarrollará oralmente. O sea, la prepa no te indica que va a ser oralmente. Y la audiencia de preparación sí te indica que va a ser oralmente, ¿verdad? Que va a ser presidida por el juez de preparación de lo penal y va a ser oralmente. A ver,
Pero es que creo que estamos, no sé, pensé que había quedado claro en el curso. ¿Qué entienden ustedes por oralidad? O sea, una audiencia oral, ¿ustedes cómo la comprenden? O una audiencia escrita, ¿cómo la comprenden? Porque a lo mejor es donde yo tengo la confusión. ¿Qué debe de entenderse por oralidad? ¿Qué entienden ustedes por una audiencia oral? Licenciado, nada más ¿Perdón? para una pregunta, porque desde hace rato levanté la mano y no me hizo caso. No, ya pero, quiero hablar. Pero No, espérame no. un segundo, Lick. Es que hay un comentario ahí. Sí, hay una es de lo mismo, es de lo mismo. Vamos a suponer que en la declaración preparatoria oral el inculpado dice, no quiero declarar, y no declara, y voy a presentar mi declaración por escrito. Posteriormente, ¿se le va a desechar esa petición? Entonces, ahí ya deja de existir la oralidad en cierto modo, porque va a presentarla por escrito, y eso no lo prevé aquí. Pues volvemos a lo mismo, o sea, entonces puede aceptarse también por escrito. Mi pregunta es la siguiente, o sea, ya no sería una declaración preparatoria porque ya no está rindiendo en esa audiencia, está rindiendo posteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, le podemos llamar como sea, pero en esa audiencia ya no se rindió. Bueno, si me permite, licenciado, yo quiero hacer una reflexión. Aquí podemos nosotros, cada quien, tener un criterio, una opinión y externarla, Claro, ¿no? incluyéndola usted, desde luego. Sin embargo, ¿quién nos va a revisar nuestras decisiones? ¿Cómo piensa esa persona que nos va a resolver? Yo puedo externar mi opinión y usted la suya y todos en general, pero interesante sería escuchar a la persona que nos va a revisar, cómo piensa, o sobre todo las personas que intervinieron en la preparación de estas disposiciones. Bueno. Eso sería muy interesante, ¿verdad? Porque aquí podemos formar una polémica. Yo pienso esto, bueno, yo creo aquello y yo tengo esta opinión y aquí no vamos a pasar, perdóname la expresión, un buen ratito, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que sería interesante, sobre todo las personas que van a imponer, bueno, mejor dicho, a establecer unos criterios, quienes nos revisan, quienes hicieron esta ley. Yo creo que sería muy interesante eso, ¿verdad? Déjeme le Quisiera- comento, espéreme, quisiera- es que déjeme hago un comentario a eso. Y decía también la licenciada, nos los van a aceptar los jueces de distrito. Déjeme decirles dos cosas. Una, que la gente que hizo o redactó esa reforma, ¿verdad? Una de las cosas que la precaución que tomó es previamente platicar incluso con ministros de la Suprema Corte para ver qué criterios iban a adoptar ellos, con jueces de distrito y magistrados de los tribunales colegiados. Y se les preguntó, entre otras cosas, por ejemplo, si van a admitir como constancia, ¿verdad?, estas grabaciones. Y tomaron esa precaución porque hubiera sido un poco aventurado el hecho de que promover una reforma de esta naturaleza sin antes pensar qué criterio podía adoptar los tribunales federales Bueno, a resolver un amparo. ¿y dónde están esas personas? ¿No sería factible que nos externaran lo que recibieron para nosotros tener esa información? Digo, ¿sería factible? Sí, yo creo que, pues será cosa de pedírselo al licenciado Catarino, al licenciado Luis David. Creo que lo ha externado cada vez que habla el licenciado Luis David, el licenciado Catarino, han manifestado, todo esto, pero bueno, si ustedes… ¿No sería más interesante todavía que presentaran mejor la reforma a la ley de amparo, donde se establezca en las clases de juicios orales, se emitirá como prueba para los informes esta situación y ya nos quitamos de cosas, porque unos van a decir, sí, pero yo no. Incluso los ministros que hablaron con estas personas, sería factible que los ministros, de alguna manera, por decirlo, a lo mejor está mal usada la palabra, aleccionaran a los jueces de distritos y les dijeran, mira, este es el rumbo, este es el criterio, porque si nada más algunos tienen esa información, pues entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, yo le hago llegar al licenciado Luis David, que sé que concretamente el licenciado Gálvez creo que también estuvo ahí, y entre los que estuvieron en la discusión y creación en la mesa penal, ustedes, quienes fueron a la corte y estuvieron consultando, fue concretamente el licenciado Gálvez y el licenciado Luis David. Yo les
voy a hacer llegar esta petición que hacen de que vengan con ustedes y platiquen qué les pudieron haber dicho los ministros. Respecto a yo quisiera, Alejandro, acá estoy, hacer algunas reflexiones, ya tengo rato tratando de hacerlo. Siento que aquí hay una cuestión de la que debemos partir. Ahí está ya la ley y hay que aplicarla. Tenemos un conflicto en este momento. Evidentemente, yo sí voy a hacer dos reflexiones un poquito al margen de esto. Audiencia no propiamente significa oralidad y publicidad tampoco no propiamente significa oralidad. Sin embargo, en el juicio oral se habla de oralidad, ahí sí de manera expresa. Las reglas del juicio oral se aplican especialmente para el juicio oral y no podemos aplicar las normas generales. En el caso concreto que suscitó esta discusión, la declaración preparatoria, puede haber miles de criterios, miles de interpretaciones del artículo 204, pero es muy importante que no se nos olvide que al margen de lo que pensemos está la Constitución y tenemos que aplicar la Constitución. Por lo pronto, el criterio general tiene que ser aplicar el 133 de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que entre tanto y el juicio oral no se vayan estableciendo, como ustedes decían por allá, de manera ordinaria los criterios que se van a seguir, pues tendremos que respetar la Constitución. Tendrá que perfeccionarse esto definitivamente. ¿Por qué? Porque la práctica que tenemos nosotros es una práctica que proviene de una estructura mental y unas formas de conocer que ya tenemos muy fijas, y es lo que está provocando este choque, ¿verdad? Este choque entre cómo debemos de realizar una audiencia. El problema está ahí. Yo sugiero que no se les olvide a los señores jueces, que son quienes van a llevar a fin de cuentas la carga, que apliquen la Constitución. ¿Qué piensa el juzgado de distrito? A priori tampoco debe interesarnos, porque si partimos también del principio de que los ministros de la Corte ya dijeron que van a admitir esas grabaciones, pues no había necesidad inclusive de ir con los señores ministros, inclusive porque la ley de amparo prevé cualquier medio de prueba, ¿verdad?, excepto la confesional. Entonces, aquí debemos trabajar con la idea de procurar qué hacer en esa audiencia. Por lo pronto, siento yo, respetar lo que dice la Constitución. Es cierto, debemos pugnar porque se vaya cumpliendo con los principios del juicio oral, concretamente aquí la brevedad pues del juicio del que se habla concretamente. No podemos meternos en discusiones porque no vamos a terminar. Sí es importante que hagamos apreciaciones, acotaciones, para ir estableciendo una idea general de cómo hacer las cosas, ¿verdad? No sé si esto nos pueda servir para establecer una idea, pero yo sí insisto, Alejandro, porque es una idea general. Publicidad no es oralidad, audiencia no necesariamente es oralidad, e inclusive recordemos que la garantía de audiencia no consiste únicamente en el derecho a ser oído, y ser oído puede ser oído en forma oral o en forma escrita, sino también el derecho a presentar pruebas, en fin. Es decir, el concepto de audiencia no podemos restringirlo, pero sí debemos entender que tenemos un juicio oral que parte del principio de la oralidad. El artículo 207 del Código de Procedimiento nos habla precisamente de ese aspecto concreto de la declaración preparatoria y dice, será oral. Nada más dos comentarios. Yo coincido totalmente con usted, además de que es imposible saber qué van a resolver los jueces de distrito, aunque se haya ido a hablar con un ministro de la Corte y haya dicho no le vemos problema, y algún juez de distrito, como usted bien lo mencionaba, haya dicho, o sea, realmente nunca vamos a saber, ¿verdad?, si qué va a pensar un juez de distrito o qué criterios va a adoptar, o si en un momento dado va a tumbar este juicio oral o no va a aceptar las constancias. Creo que es imposible saberlo, porque además, digo, y eso creo que es evidente, los ministros son muy respetuosos de la autonomía de los jueces de distrito, autonomía interna. O sea, difícilmente les darían una instrucción. Puede que establezcan algunos criterios en el Pleno de la Corte vía estas especies de circulares que sacan o acuerdos generales del Pleno, pero difícilmente podemos hablar. Una reforma a la ley de amparo, bueno, tendríamos que entonces suspender esta reforma, ¿verdad?, su entrada en vigor, y además, bueno, una reforma a la ley de amparo implicaría pues que esto es, como sabemos, a una iniciativa federal, y pues tendríamos que convencer a un diputado federal o tendríamos que convencer a, no sé, a alguien que tuviera la facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión. Yo nada más quiero, es que, insisto, y es una simple duda de mi parte, yo quisiera replantear esta pregunta. ¿Cómo, desde su perspectiva, entonces,
O sea, vamos a dejar a un lado debería de llevarse a cabo esta audiencia de declaración preparatoria. No, es que quisiera nada más dejar precisado eso, a lo mejor y me puedan dar luz sobre eso, cómo se hace hoy, ¿no? Para ver si estamos, porque yo realmente creo que hoy la audiencia de declaración preparatoria es oral. No sé si coincidan en eso. Entonces, o sea, si quieren, claro, usted lo acaba de decir, licenciada, la constancia es otra cosa, ¿cómo queda? A lo mejor el Consejo de la Judicatura decide, esta audiencia no se va a registrar en video o en CD, se va a registrar por escrito, bueno, pero... Lo puede hacer, licenciado, es muy sencillo, después va a tener el video, va a estar levantando la prepa y va a tener a la muchacha escribiendo, ¿cuál es el problema? Claro, entonces, pero yo creo que hay un consenso en que hoy en día, sin entrar al debate, ¿verdad? Porque como bien dice el licenciado, nunca vamos a terminar. Lo que pasa es que, fíjese, por la mayor veces de los señores acusados, siempre, no lo voy a filmar, le van a decir, ay, ya está el video ahí, no hay problema. Las palabras se las lleva el viento. Y cuando ya está por escrito, como que les tiembla más, es que ya firmé, ya puse mi huella, ya esto y el otro, en fin. Son situaciones que también pueden, en un momento dado, cerrar al acusado o a los mismos testigos, los clásicos testigos mentirosos. No firmé nada. No, ¿cómo no? Independientemente de la vidriera que tengas, la firma, ponle la huita. Pero... Es una forma de constreñirlos también, porque... Bueno, no hay que constreñir a los imputados, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Pero no podemos constreñir a un imputado ni obligarlo a declarar o a declarar en cierto sentido. Una vez que ya haya declarado, fírmale. Licenciado. No, nada más, la última duda es, sí estamos de acuerdo que hoy en día la declaración preparatoria es oral, ¿verdad? Entonces estamos totalmente de acuerdo. Que queda registrada por escrito, eso es ya otra cosa. Licenciado. Sí, perdón. Oiga, me queda una inquietud. Cuando vino la doctora Carla, yo recuerdo haber captado que ella indiscriminadamente hablaba de delitos federales y del fuero común en el procedimiento allá en Chile. Es que allá no hay federación, es un estado unitario. Es un solo código. Esa es la bronca, discúlpeme el término. Yo pienso, Lic, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, que a lo mejor hubiera sido más sano iniciar la reforma de lo federal hacia abajo, o sea, de la corte hacia abajo, cayendo con los juzgados de distrito, manejar los juicios federales, o sea, la materia federal de manera oral, ¿sí? La materia de amparo, pues, mi respeto, ¿no? Pero a lo mejor de arriba hacia abajo, y luego ya el Estado, pues ya se va acomodando solo, ¿verdad? Digo, pero bueno, no fue así. Porque en Chile estamos manejando la federación, o sea, no hay esa división. Claro, eso simplifica las cosas. Eso les facilitó a ellos, ¿verdad? Pero bueno, pues, hay que ver cómo lo masticamos, ¿no? Ahora, yo creo que lo planteaba el señor juez y que para mí, la verdad, yo no me espantaría, al contrario, se me hace muy importante tener este intercambio de ideas. Les voy a decir por qué, porque creo que estas ideas son las que van a retroalimentar un poco, ¿verdad?, a aquellos que vayan a fijar los criterios. Pero lo que sí me queda muy claro es que se vuelve urgente la necesidad de que quien sea que vaya a fijar los criterios de cómo se van a desarrollar las cosas, lo haga. Porque como usted muy bien decía, aquí cada uno podemos tener una idea, interpretar cada artículo de una manera absolutamente diferente. Y si no llegamos al 25 de noviembre, desde mi perspectiva, con los criterios de interpretación de las normas y de cómo se tienen que hacer las cosas, entre otras cosas para tratar de evitar al máximo posibles concesiones de amparo y reposiciones de procedimiento, o sea, realmente, por lo menos los señores jueces y señoras juezas van a tener una labor muy complicada, porque… Esa es la idea, de que no nos golpeen, claro. no nos de garantías, Entonces, no vayan a tomar en el primerito, nada más entrando, yo, claro, y sin saber, claro, y sin saber, insisto, qué criterios. Entonces, digo, aquí está la doc, yo creo,
hago llegar estas inquietudes y hago llegar de qué distintas maneras. Creo que, digo, la verdad es que creo que hay algunos acuerdos generales, ¿no? Este último de que la declaración preparatoria es oral y que pues va a seguir siendo oral, ya a lo mejor ahí la controversia es, ¿va a quedar registrada en la videograbación o va a quedar registrada en un acta? Creo que esa fue la única controversia que aquí se levantó, ¿no? Pero en términos generales, pues creo que había acuerdo en lo demás. El juez que le va a hacer saber en forma oral sus derechos, bueno, creo que también es eso algo que hoy en día se hace, ¿no? Pero es urgente fijar estos criterios porque, como bien decía, o sea, cada abogado puede interpretar las cosas de una u otra manera y creo que debe de haber por lo menos criterios generales fijados por alguien, no sé, yo creo que debe ser una comisión interinstitucional de alguna manera que determine los criterios, ¿no? Incluyendo a las gentes que elaboraron esta iniciativa, ¿verdad? Y que la discutieron y que a lo mejor entienden un poquito más cuál era la intención, ¿no? Bueno, muchas gracias por atender mi sugerencia. Algo que también resultaría interesante tal vez sería recapacitar en que conforme al 558 y el 557, ya anticipadamente hay un procedimiento oral antes de llegar al juicio oral. Esas disposiciones hablan de un procedimiento oral antes de llegar a ese juicio de esa naturaleza. Y volvemos a lo mismo, vamos a incursionar en una serie de comentarios, discusiones, opiniones, diserciones, en fin, pero caemos en la misma cuenta. Convendría que todos tengamos la información, los que inician, los que hacen las leyes, los que las promueven, los que las incitan, los que las vamos a aplicar, quienes van a intervenir y quienes van a decidir al final. Pues, por eso vuelvo a insistir en eso, pero la reflexión es en relación a esa preparación del juicio que ya habla de un procedimiento oral. Claro. Y no nada más eso, también se refiere a que se van a tener por acreditados ciertos hechos, y eso es muy importante porque ya no se van a discutir en el procedimiento oral. El párrafo segundo del 559 señala que habrá una audiencia en las que las partes, aquí las precisa cuáles son, pueden solicitar que se den por acreditados ciertos hechos, que ya no va a ser motivo de la litis. Yo creo que eso es muy importante, es muy interesante, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de un todo, de un proceder que se va a eliminar en ese procedimiento. No se va a eliminar, perdón. Se entiende que ambas partes están de acuerdo que esa prueba es válida. Exacto. A eso se refiere, que se pongan de acuerdo que ciertas pruebas tienen la validez completa. Ahí tenemos también, ayer lo veíamos con los ministerios públicos, un enorme debate, porque de hecho el 579 hay una franca contradicción entre el párrafo primero y el párrafo segundo. Y luego están estos acuerdos probatorios donde a mí ya varios abogados constitucionalistas y yo en lo personal tengo serias dudas sobre su constitucionalidad, pero digo, volvemos al mismo punto, ¿no? Hay aquí artículos totalmente nuevos, algunos contradictorios, algunos que se pueden interpretar. Es urgente que alguien, una comisión a la que ustedes, bueno, de alguna manera a ustedes más bien, les ayuden a fijar ciertos criterios de interpretación homogéneos y eso se vuelve mucho más que urgente e incluso, y yo eso me consta, hay ya la intención de revisar si algunos artículos no están contradiciendo toda la idea. Y mire, yo creo que una de las cosas que ha provocado confusión, ahora lo veo, y no es por sangrón, uno de los que estuvo en la discusión de estas normas en la mesa penal fue un servidor, ¿verdad? Y yo lo insistí mucho, decirle, vamos a cambiarle el nombre al capítulo, porque va a provocar esta confusión. La oralidad nada más va a ser para el juicio, o va a ser para toda la etapa previa. Entonces, o sea, el capítulo se llama de juicio oral, pero si lo vemos, como usted lo acaba de mencionar, regula etapas previas al juicio oral. Entonces ahí es donde empieza a venir la confusión. ¿Aplica todo el proceso para el delitos culposos no graves o aplica nada más para el juicio oral propiamente dicho? Entonces, la verdad es que creo que una de las principales confusiones es cómo se le denomina el capítulo, a pesar
que se le denomina juicio oral, a pesar de que no nada más está regulado en este capítulo el juicio oral propiamente dicho, sino etapas previas. Entonces ya empieza la confusión de si se aplican todos los principios, oralidad, publicidad, contradicción, a todo el proceso o se va a aplicar a una parte, y ahí ha empezado la confusión. Entonces yo creo que es urgente, Doc, y hay que insistir en eso. La doctora Lourdes ha insistido fuertemente en esto, porque si no, vamos a, como dice el licenciado, vamos a estar aquí. Pues son los que al final de cuentas nos van a revisar. Claro. Para que ellos nos pongan las directrices. Claro. ¿Sí? Porque si cada quien tiene su propio criterio para la aplicación de la ley, y después allá arriba, no, fíjate que no era así, era así. ¿Y por qué no me diste las bases? Oye, es que aquel lo hace así, ay, el otro lo hace de la otra manera. Pues si tú me vas a revisar, pues dime, esto va a ser así, y si no lo vas a hacer así, aguas, porque te voy a revocar o te voy a modificar tu auto, dependiendo. ¿Ves? Claro. Pues mejor ven y siéntate aquí con nosotros, porque al final de cuentas tú vienes a revisarnos esto. Ahora, si no va a haber una sala oral. Si hubiera una sala oral, pues ya sabemos quién va a ser, pues tú vente para acá, muñeco, siéntate aquí con nosotros. Claro. Ahora, lo que están haciendo y se está trabajando en esto es previamente llegar a estos consensos y no tanto venir a decir qué se va a hacer, sino ya decir, miren, hemos pensado que los criterios son estos, ¿no? Y entonces ya, adiós el debate, porque entre abogados pues siempre podemos tener un punto de vista diferente, va a ser muy difícil que entonces, digo, incluso lo que se ha visto, lo ha manifestado algunos de los consejeros, el propio subprocurador, es que incluso hay que revisar ciertos artículos si no están creando más confusión o incluso se están contradiciendo unos entre otros y están provocando cierta confusión o van a provocarla muy fuertemente o criterios contrapuestos. Entonces incluso puede que no nada más sea adoptar los criterios de interpretación, sino promover algunos cambios o derogar algunos artículos o algunos artículos francamente aclararlos, ¿no? Antes de la entrada en vigor, porque hay artículos que honestamente, créanmelo, yo estuve en esa mesa donde se creó, de alguna manera se discutió esto, hay artículos que yo todavía no termino de entender. No termino de entender y no termino de, cuando me preguntan, ¿y usted cuál es su idea de cómo se debería aplicar esto? ¿Quién sabe? Se me ocurre esto, se me ocurre aquello, veo que en algunos países se hace así, pero entonces, si yo, que insisto, estuve un poco en el proceso, tengo estos problemas, pues yo entiendo que pues la gente que lo va a aplicar, ¿verdad? Y que lo único que tiene es el código, pues todavía va a tener mayores problemas de cómo usar esta normatividad, ¿no? Una correcta correlación entre el juez de preparación y el juez del juicio oral. Porque si ellos van a empezar a desechar pruebas y ya cuando llega el juez a revisarlo va a decir, oye, ¿por qué me los quitaste estos si son los más importantes? ¿Cómo le hago yo para ya arreglar eso? Dígame usted, si ellos ya la desecharon las pruebas. No, claro, eso ya no se puede, el juez de juicio oral ya no va a poder. Pero si son las más importantes, que acá el otro andaba fumándoselas sin querer y ya te las desechó, oye, pues ¿de qué se trata, muñeco? Sí, pues aquí la idea es que debe haber siempre una unión entre él y Yo quisiera volver a intervenir, Alejandro. En realidad la licenciada Juliana tiene razón en todo lo que ha expresado, en cuanto a que a fin de cuentas son los jueces los que van a llevar la carga más pesada, porque ellos son, y lo comentaban por aquí los instructores, son los que van a decidir. Es decir, nadie más va a decidir. Entonces deben de tener mucho cuidado. Yo vuelvo a partir del mismo principio. Yo siempre he expresado mis dudas, hay muchas contradicciones, hay aspectos que tienen pendiente la categoría de constitucionalidad, tal vez todo el juicio que le llamamos oral. Hay problemas de conceptualización inclusive, ya lo has expresado por ahí, y por esa razón creo que las inquietudes que manifiesta la licenciada son muy acertadas, porque el problema y la carga va a ser contra ellos. Los criterios generales que fije a fin de cuentas el tribunal, que es a quien le correspondería, serán esos criterios generales, que respetarán siempre la soberanía procedimental que tiene el juez. Ahí también es muy importante porque la carga y la responsabilidad será de ellos. En ese sentido, pues, la categoría de constitucionalidad está pendiente. Sí tiene muchas fallas, considero yo. Hay muchos aspectos que pueden violar la Constitución, tampoco voy a juzgar a priori, pero vuelvo a insistir, ahí está el problema. Estas inquietudes yo creo que deben terminar con lo que señalaba la licenciada Juliana,
y señalaba también el instructor, los criterios generales. Insisto, sin que estos constituyan juicios a priori sobre qué deben hacer en cada audiencia los jueces. Tengo, por ejemplo, una nota que puede resolver en cierta medida parte de la controversia y que nos indica esa confusión que tuvieron tal vez al realizar estas modificaciones, estas reformas y adiciones. Dice el artículo 554 en el párrafo primero. ¿Cuál, perdón? 554, párrafo primero, parte final de esa página. La constancia de cada actuación deberá consignar la fecha, hora y lugar de realización, el nombre de los funcionarios y demás personas que hubieran intervenido y una breve recopilación de sus resultados, haciéndose constar un acta que será firmada por el juez y el secretario y los intervinientes. Esto implica que, pues, evidentemente, para firmar hablamos de escribir, y para escribir hablamos de levantar, pues, y si hablamos de acta hablamos también de lo que va a ser escrito. Ahí, esto obviamente produce confusiones porque nos diga, bueno, ¿qué va a ser? ¿Videograbación o por escrito? Debemos entender que se manejan los dos aspectos y podemos interpretar que en cierta medida, en el fondo, esa confusión en la elaboración provoca una especie de juicio medio mixtificado. Tal vez hubiera sido más conveniente orientarlo como se hace en materia laboral, yo he insistido, sin embargo, pues ya está aquí, vuelvo a comentarlo, los jueces tienen la carga de aplicarlo, tendrán que unificar ciertos criterios y en momento de resolver en cada una de las partes del procedimiento, para no llamar el juicio oral, tendrán que hacerlo con mucho cuidado, procurando no afectar garantías individuales. Lo van a hacer, ¿verdad? Por fortuna tenemos también los juzgados federales para poder subsanar esas deficiencias. Y tenemos que seguir adelante con eso. Claro, yo ahí haría dos comentarios nada más, si me permite brevemente. Uno, tiene usted toda la razón. Finalmente, la prueba de la constitucionalidad, pues tendremos que esperarla y quien la va a decretar en dado caso o va a confirmar que son constitucionales muchas de estas figuras, pues es los jueces de distrito y ulteriormente la Suprema Corte de Justicia, porque si lo que se va a alegar es la constitución de la ley, todos sabemos que en última instancia quien resuelve este tipo de cosas será la Suprema Corte de Justicia, por un lado. Por otro, déjeme le platico un poco, porque conozco a quien redactó este 554 y sé por qué se ha redactado de esa manera, porque se tomó mucho la idea de lo que se hace en Chile. Es una persona que estuvo en Chile y vio más o menos cómo operaba. Una cosa, y un poco va a hacer la referencia, independientemente de que la audiencia queda grabada en ya sea DVD o en un CD nada más con el puro audio, se levanta una constancia que, entre otras cosas, obviamente va a hacer constar que la audiencia está grabada en ese CD. Y entonces dice, la audiencia de preparación del juicio oral consta grabada en el CD marcado con el número tal, o no sé, el cassette marcado con el número tal, ¿sí? Y en la misma intervinieron Juan, Pedro, etcétera, y firman básicamente los abogados y el juez, los intervinientes. O sea, más bien es una constancia de la grabación y de que se llevó a cabo esa audiencia, pero no quiere decir, ¿verdad? Es un complemento al audio, o al cassette, perdón, que es básicamente como va a quedar registrado, y esa es la constancia, pero no quiere decir que se va a quedar, toda la audiencia va a quedar registrada en un acta, ¿verdad? Porque incluso habla de un breve extracto. Lo que hacen, le digo, en Chile, y sé, me consta que quien propuso, redactó este artículo en la mesa, de ahí lo tomó, es, por ejemplo, las audiencias previas, nada más se hace una como bitácora. Y bueno, el juez decidió tal, un breve resumen de lo que ocurrió en la audiencia, pero un breve, estoy hablando de media cuartilla de qué sucedió, ¿no? Oiga, Lic, licenciado, nada más para continuar. ¿Perdón? No, al juez de distrito se le va a hacer llegar en el informe justificado. No. Sí, Lic, nada más para continuar con el punto que está tocando ahorita el licenciado. Y referente a la cuestión esa del registro por escrito, en el 556 se maneja que se resolverá el auto de formal prisión. Ahí la duda es cómo lo manejará. Y aparte, cuando va a poner el proceso a las partes, en vista a las partes, ¿cómo lo va a manejar también? Eso, digo, ya lo decíamos, toda resolución que implique un acto de molestia va a estar por escrito, sin perjuicio de que el juez
según se decida, por ejemplo, vamos a hablar de la audiencia de preparación del juicio oral, ¿no? Que el juez decida, bueno, vistas las pruebas ofertadas y el debate, cerrado el debate sobre las pruebas, se admiten estas y estas y estas y estas y estas, se desechan estas otras, sin perjuicio que el juez lo diga en ese momento, esa resolución se tiene que transcribir inmediatamente, ¿no? Y tiene que constar por escrito, o sea, todas las resoluciones, obviamente el auto de formal prisión incluidas, van a constar por escrito. ¿Cómo se va a hacer esa notificación, Lee? Pues por escrito, o sea, no quiere decir, por eso se llama que es predominantemente oral. Hay muchos de los actos, todas las resoluciones, por lo menos mientras la Corte diga otra cosa, lo interprete otra cosa, tienen que constar por escrito. Las resoluciones que impliquen acto de molestias, que son las únicas que deben estar por escrito de acuerdo al 16, párrafo primero. Pero una notificación, pues obviamente por escrito, ¿no? O sea, o por lo menos la constancia del actuario, del notificador, de que se atendió y se vio con algo y asentar lo que hacen hoy en día, las identificación y cómo se identificó y el domicilio, etcétera. Pero se le entrega obviamente una resolución por escrito. En fin. Ahí el proceso, ¿de qué constará? O sea, el poner el proceso a la vista de las partes para aportar las pruebas, ¿es todo el documento de la averiguación? O pues es que también no lo llego a entender, ¿verdad? Bueno, o sea, bueno, insisto, volvemos a las interpretaciones, ¿no? Mi humilde punto de vista es un acuerdito donde se pone a la vista del Ministerio Público el proceso para que en el término de 5 a 10 días ofrezca las pruebas de su intención. ¿Perdón? Licenciado, discúlpeme, licenciado. Sí, perdón. Mire, aquí en el manual dice etapa de preparación del proceso penal. Aquí vamos a terminar con lo de la preparatoria. Dice, esta etapa obviamente se mantiene, pues se encuentra prevista en la Constitución Federal. O sea, seguimos el trámite normal. Tampoco sufre modificación alguna en cuanto a su estructura o formas en el caso del nuevo proceso penal oral. Ok. Y luego viene etapa de preparación del juicio oral. Es en esta etapa del proceso donde las partes ofrecen las pruebas que desean que se desahoguen en la audiencia de juicio oral y el juez resuelve sobre su admisión o desechamiento. Es el mismo juez, ¿verdad? Esta etapa se desarrolla en presencia del juez de preparación de lo penal. Inicia una vez dictado el auto de formal prisión o sujeción a proceso y concluye con el auto de apertura del juicio oral. O sea, hasta la preparación del proceso penal seguimos el mismo trámite escrito. ¿Sí? ¿Ok? Así es. No, sí. No, sí es. Pues. Sí es. El problema, como usted lo señaló ahorita, es que consiste en que se mezclaron los dos, las fases previas de preparación y el juicio oral propiamente dicho. Debieron de haberlo separado. Mire. Sí. Ahora el manual es muy claro. Creo que, o sea, yo diría que las dos cosas. Déjeme decirle nada más una cosa. Quien redactó eso fui yo. ¿Sí? Felicito, está muy bien. Dos. No. Pero dos, tiene usted toda la razón, Link. Es que si vemos esa etapa, es mixta. Lo único que es oral, y así lo dice expresamente, alguien leía el artículo, es la audiencia de preparación del juicio oral. Debe ser oral. Pero, ¿cómo van a ofrecer las partes sus pruebas? Por escrito. El Ministerio Público, la defensa. Va a constar un auto escrito, no va a haber audiencia para eso, donde se diga, se señala tal fecha, recibidos los escritos de pruebas de ambas partes, se señala tal fecha para la audiencia de preparación del juicio oral. La audiencia de preparación del juicio oral, esa sí es oral porque lo dice expresamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted me pregunta, ¿la etapa es oral? No totalmente. En su gran mayoría es escrita desde mi perspectiva, porque los escritos de ofrecimiento son los autos, etcétera. Y el auto de apertura del juicio oral tiene que estar por escrito, sin perjuicio de que el juez de preparación dicte oralmente, ¿sí?, en la audiencia el auto, el acuerdo, pero inmediatamente tendrá que haber una constancia por escrito de esa resolución, que es un auto muy sencillo, ¿no? Licenciado. Bueno, ¿sí? ¿Perdón? Licenciado. Pero como que Sí, esa expresión, licenciado, como que Licenciado. esa, no, a ver. Nada más una pregunta, ¿por qué empezamos al revés? O sea, ¿por qué mejor no se juntan los señores asesores, los señores que fueron allá a Chile, a otras partes? ¿Por qué no se juntan los señores magistrados, las personas que elaboraron la ley? ¿Por qué al revés? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que fijar las bases y fijar los criterios
cuando en realidad los que tienen que fijar las bases y los criterios son ellos y nada más nosotros aplicarlos, ¿verdad? Porque de otra manera, y como dice el licenciado René Barrera, ver sobre todo la cuestión de la constitucionalidad de la ley en sí y ver cada uno de los artículos, analizar cada uno de los artículos en base a la Constitución, en base a las leyes locales, etcétera, etcétera. Y entonces así poder tener un criterio que se va a aplicar. De otra manera, si vamos a improvisar nosotros o vamos a tratar de resolver aquí nosotros los criterios, no van a coincidir con los criterios que tengan otras personas. Claro. No es la finalidad, y eso se los podrá decir la doctora, la finalidad no es esa, la finalidad es conocer, creo, más que nada, sus inquietudes, sus formas de interpretar, etcétera. Déjenme decirles otra cosa, es obvio que la gente que elaboró esta iniciativa revisó las cuestiones de constitucionalidad. Digo, no creo que nadie se hubiera atrevido a mandarle al gobernador y luego el gobernador al Congreso a presentar una iniciativa que tuviera por lo menos cuestiones muy evidentes de constitucionalidad. Eso es algo que se revisó, que a lo mejor puede haber otros criterios o gente que diga, ¿verdad?, que esto para mí sí era inconstitucional o es inconstitucional, bueno, pero, o sea, esto es algo que se hizo, no podemos, pensar que el legislador o quien elaboró esta iniciativa no haya revisado esto o que los legisladores locales no lo hayan revisado. Creo que es algo que pasó. Claro que, como todo ser humano, pues a lo mejor están susceptibles a errores y se pudieron haber pasado algunas cosas, o hay otras personas, a veces entre ellos yo, que algunas figuras sí las podemos considerar inconstitucionales, pero… ¿Pero para qué efecto, Lee? Pero es que la apelación… Mire, esa es una muy buena idea porque de hecho es algo que se vio, por ejemplo, en otros países, que si arriba no tenías oralidad, por lo menos en la expresión de agravios, etcétera, los de arriba terminaban, o sea, como que fijando criterios que contradecían los principios de abajo, ¿no? Pero fíjense qué valioso es, o sea, si no estuviéramos aquí, no estaríamos escuchando estas propuestas que la verdad son muy buenas, o estas inquietudes, o a lo mejor alguno que tenga alguna cuestión concreta de constitucionalidad, o esa duda que planteaba el licenciado René, de que, oiga, pues es que aquí no queda claro si se va a registrar por escrito, si sí se va a levantar un acta, o nada más videograbado. O sea, esto no lo podríamos estar recibiendo y a su vez no habría la oportunidad de un servidor y a lo mejor de algunas otras gentes que se está grabando de llevárselo a esta comisión o a este grupo de notables que vayan a decidir finalmente algunos criterios o que vayan a tomar la decisión de promover reformas antes de la entrada en vigor, ¿no? Entonces, yo por eso veo muy valioso esto. O sea, obviamente la intención no es definir aquí qué va a pasar, lo decía usted, ni yo ni nadie aquí vamos a determinar, lo que yo diga es misa. Claro. Y los de distrito, ¿no? Digo, la corte, creo yo, finalmente. Yo me refiero a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Las salas penales ya están. Aquí lo único que decide es el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal. ¿Sabes qué? Se va a crear una sala penal oral y vámonos. ¿Quién va a ser el bueno? Pues el que tenga más arriba que traiga los pinoles. Sí, el que sea más ducho en la materia. Sí. ¿Quieres salita penal? Pues venga, si me traiga. Cierto. Licenciado, disculpe la intervención de nuevo. Concluimos, yo creo que todos coincidimos en esto, en que tenemos que escuchar a las personas que al final de cuentas van a revisar nuestro trabajo. Pero hay algo muy importante, todos están en espera de qué va a suceder. Entonces, como somos un programa piloto, por decirlo así, entonces no nos queremos equivocar, queremos hacer las cosas bien. Entonces, por eso la trascendencia, la importancia de la intervención de esas personas
que hacen la iniciativa de ley, que analizan esas disposiciones que ya están en vigor y que al final de cuentas los criterios es lo más básico, es lo más importante. Sí, insisto, yo creo que hemos insistido, nuestro servidor, la doctora, en esto. Y hoy en día creo que ha surgido otra vez lo mismo, entonces, y creo que hacerle llegar, y ustedes tendrán la oportunidad de hacer llegar la importancia de que alguien defina criterios y que cuando vengan, no tanto a debatir, digo, o a platicar un poco, sino ya… Claro. Esta va a ser la dinámica, esto van a ser cómo se va a integrar. Un formato, y ya después que cada quien le ponga de su ronco pecho lo que le salga. Sí. Como que hemos entendido, a ver, como es que está hablando la ley. Sí, discúlpeme. Sí. Como que hemos entendido que la preparación del juicio oral no propiamente es oral, porque se está hablando de la preparación del juicio oral. Entonces, lo que antecede, hemos entendido de que se va a dar en los mismos términos en que se ha estado dando. Es decir, tomar su declaración preparatoria, resolver la situación jurídica y recabar qué pruebas son las que van a aportar las partes, para el efecto de dejar todo listo para el juicio oral. Vuelvo a insistir, como que hay una confusión en que todo el juicio es oral, pero si estamos hablando de la preparación del juicio oral en esa primera etapa, pues no propiamente es oral la primera etapa. Bueno, esa es la controversia. Ese es el problema. O sea, yo respeto su punto de vista, pero aquí habremos y habrá gente que diga la etapa previa, algunas audiencias son orales, porque así lo dice expresamente la de preparación, algunos actos son por escrito. Entonces yo creo que es lo que hay que definir, ¿no? Pero lo que sí me queda a mí muy claro es que el legislador expresamente dice que la audiencia de preparación del juicio oral es oral, se desarrollará de forma oral con la presencia. Lo acabamos de leer el artículo. Entonces, lo demás, la audiencia de declaración preparatoria, hoy en día se hace oral, pues yo creo que por lo menos seguirla haciendo de la misma manera, ¿no? Que es, se le hace saber la imputación, él declara oralmente, si es que desea declarar, y si no, pues se acoge al 20 y todo eso quedará sentado, ya se verá cómo, como usted dice, se definirá si se queda sentado o no, pero digo, hoy en día, digo, si acaso la única diferencia es que quien va a estar en esa audiencia tiene que estar, porque hay un principio de inmediación, es el juez de preparación, ya no el secretario o el escribiente, sino que se tendrá que tomar en la sala de audiencias. Pero ese es el debate, lo que sí me queda, qué tan oral va a ser algunas otras cosas, sobre todo las audiencias, por lo menos la de preparación, expresamente el legislador dice que es oral. La primera, pues hoy en día se hace oral, entonces creo que no hay mucha controversia. Si acaso la controversia es qué queda registrado o cómo va a quedar registrado esto, si todo por escrito o en video. Creo que esa es la controversia principal. Y la otra que yo vería, insisto, y nada más la pongo sobre la mesa, es algunos actos, cómo se va a resolver, o sea, si vía promoción y luego nada más el acuerdo, o en la propia audiencia se dicta el auto y luego se transcribe o se suspende la audiencia, se dicta el auto y se notifica a las partes. O sea, creo que esos son los acuerdos, pero en esencia no coincidiría yo en que toda la etapa previa es exclusivamente escrita, porque ahí hay audiencias que tienen que ser orales y que hoy en día son orales. Es que no está permitido la revocación. No está negado. Sí, el 275. No, y en el otro, el 275 niega el recurso. Lic, el párrafo sexto dice no admitirá recurso alguno una vez que resuelva el juez sobre la objeción. Nada más una observación de mi parte. Sí, claro. Hablando de la etapa previa, si se pide, por ejemplo, esas pruebas que se aporten en ese momento, la declaración preparatoria, pruebas que se pudiesen desahogar, ofrecidas en una presión de término constitucional, ¿cómo van a ser después introducidas en la audiencia de juicio oral? ¿Sí?
¿cómo van a ser mostradas al testigo? En el caso, por ejemplo, un testigo que haya declarado en esa ampliación de término condicional. Oiga, lo que estuvimos viendo en el curso pasado, usted declaró en fecha tal y no vamos a tener el documento. Yo creo que debe ser escrita, ¿no?, en esas etapas para poder ser introducidas después o mostrárselas al testigo que va a declarar en el juicio oral, ¿no? Ah, ok, cuando hay contradicciones, ¿no? Sí, o sí, cuando hay que refrescar memoria. Sí, porque... Ese es otro de los puntos que hay que resolver. O sea, en el caso de la declaración que consta por escrito, pues se la muestro. Pero, no sé, se me ocurre, Lick, y le digo, aquí solo es una lluvia de ideas. A lo mejor y decirle, a ver, le quiero mostrar este video. Una vez que acredité esa declaración previa, usted rindió declaración en la... A ver, usted rindió declaración ante el juez de preparación, etcétera, en la etapa así, etcétera. Bueno, y dijo ahí todo lo que tenía que decir, bla, bla, bla. Sí, mire, le voy a poner este video y me dice, o quiero transcribir este video y me diga qué opina. Ahora, a lo mejor ahí, pues no lo va a poder leer, no va a poder evidenciar la contradicción. ¿Cómo le voy a evidenciar al juez de juicio oral la contradicción? Poniéndole el video. Oiga, Lick, volviendo es un buen punto, volviendo que no había al punto pensado. del desechamiento de preguntas. Dice el 577 del procesal: las resoluciones en el juicio oral penal no admiten más recursos que el de apelación, tratándose de sentencia definitiva, y el de revocación, tratándose de desechamiento de la calificación de preguntas formuladas, debiéndose interponer en el acto. El órgano jurisdiccional ante quien se promueva deberá resolverlo en la misma audiencia. No procederá este recurso si se califica de legal la pregunta. Ahora, sí, totalmente, porque vean lo que dice el 275. Ese mismo, Lick. Ese mismo, fíjese lo que dice. Nomás permítame tantito. Dice, y el de revocación tratándose, fíjese lo que dice, del desechamiento de la calificación de preguntas. Se está desechando la calificación, no la pregunta en sí. Está mal redactado esto. Y es cierto, déjenme les digo un poco el problema. Eso ya se le planteó a los que crearon esta. Aquí coincido totalmente con él y ya se hizo ver a la gente y a lo mejor se promueve una reforma en ese sentido, porque ¿qué no habíamos quedado que ya no iba a calificar de legal las preguntas oficiosamente el juzgador? Entonces eso se quedó ahí por un error de la calificación de legal y totalmente de acuerdo, o sea, en ese sentido se admite la revocación, a diferencia del 275. Yo cuando me di cuenta de esto, se lo hice ver a una de las personas que había hecho esto, tampoco se había dado cuenta, le dije, oiga, ya se dio cuenta que para el juicio oral no es este sistema de objeciones, sino diferente al 275, ¿a poco? Sí, se mantiene como que esta calificación oficiosa de legal. Entonces, evidentemente fue una pequeña distracción, ¿verdad? Les propongo un receso, ¿no? Vamos a echar un café.